Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana aquí en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a quienes van a revisar posteriormente la grabación de este evento en nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro de nuestro muy querido compañero del cuerpo académico Cultura e Identidad, Jesús Cervantes, que lleva por título Amor y cortejo en espacios virtuales. Esta es una obra que nos permite hacer una exploración en torno a la forma en la cual algunas personas, jóvenes principalmente, llevan a cabo algunos de estos procesos de relación de pareja y la expresión de lo que les significa para ellos y ellas el amor. Y sin más, adelante Jesús, te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí está bien, sí, estoy aquí, ¿verdad? El cuadro de la. Va, perfecto. Muy bien, sí, para estar así más cercanos. Bien, primero que nada quiero empezar agradeciéndole su presencia, a hacer algunos agradecimientos a mis profesores y sinodales y asesores de la tesis doctoral, que este libro surge de este proceso, y quiero agradecerles muchísimo por ser parte de todo este camino. A los amigos, familiares y demás también aquí presentes por ser parte de este trayecto, que hoy de alguna manera con este libro termina de culminar, que había culminado ya desde el 28 de febrero del 22, pero que este libro, bueno, pues termina como de poner la cerecita en el pastel de todo este proceso que fue muy bonito. Y como cualquier otro proceso de investigación de este tipo y de proceso doctoral, también lleno de retos, de frustraciones, de alegrías, de todo, ¿no? Y es un proceso muy intenso y muy lindo. A la DIP, a la Dirección de Investigación y Posgrado, por todo el apoyo, especialmente a Juanita Imelda García, por ser parte por acompañarnos pues a lo largo de este proceso, por acelerar después por temas de convocatorias y demás, por acelerar los procesos cuando se tuvo que hacer, y a Paulina Pérez por el diseño editorial que se aventó así sin más, ¿no? Que ella, como lo saben aquí muchos de los presentes, ella es diseñadora pero de modas, ¿no? Y dijo, pues nos lo aventamos, muy diferente no debe ser, y pues sí es muy diferente, pero aún así se aventó el reto y en tiempo récord, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerle también mucho, que estará viendo este video en cuanto se suba. Amor y cortejo en espacios virtuales se llama este libro, un estudio con juventudes universitarias de Saltillo, ahí se alcanza a ver un poquito el subtítulo, y surge de un proceso de investigación que llevé a cabo entre el año 2018, 19, 20, más concretamente entre el 19 y el 21, que fue cuando sucedió como de manera más intensa este proceso, y del cual les quiero platicar el día de hoy. Que parte de un objetivo general que tenía que ver con analizar la construcción social del amor y las relaciones erótico-amorosas de las juventudes universitarias de Saltillo, muy especialmente en los significados y prácticas comunicativas realizadas en espacios virtuales. Las preguntas de investigación tenían que ver con 4 áreas. La primera, a mí me interesaba saber cómo significaban el amor, ¿no? ¿Qué significado le daban al amor? La segunda, cómo significaban las relaciones amorosas o erótico-amorosas. La tercera, en qué espacios buscaban este amor, qué prácticas, en qué espacios sí, hacían como las prácticas en torno al amor, la búsqueda. Y la cuarta, qué prácticas hacían en esta búsqueda, ¿no? Búsqueda, entiéndase por cortejo, ¿no? O es parte como del cortejo. Parte de un marco teórico en donde abordo 3 categorías principales, que son el amor y las relaciones erótico-amorosas, amor-erotismo, las juventudes, la población de estudio, y la construcción social, la construcción de la realidad social desde la comunicación. Como marco metodológico parto de la idea de que la subjetividad como una forma de conocer la realidad social, parto de un paradigma interpretativo, desde un enfoque fenomenológico y socioconstruccionista, con 2 técnicas de investigación de perspectiva cualitativa, que fueron grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas.
De 4 universidades diferentes, 2 privadas y 2 públicas, se hicieron 8 grupos de discusión, 4 con mujeres, 4 con hombres, y de ahí fuimos a la segunda parte para profundizar en 3 cosas. La preferencia del uso de Instagram como espacio virtual para el cortejo, las prácticas comunicativas ejercidas en lo que encontramos en estos grupos que definimos la ruta del cortejo virtual, y también de qué manera construyen sus conceptos de amor y de relación amorosa con sus grupos sociales cercanos. Esto se hizo, esta profundización, digamos, lo hicimos con a través de 8 entrevistas con 8 de los 40 participantes de los grupos de discusión. Se validó también un poco, las entrevistas nos sirvieron para validar lo que habíamos dicho ya antes en los grupos de discusión. Y bueno, en cuanto a la primera pregunta de investigación, para significar el amor, tiene que ver, la forma como significaban el amor estas juventudes, tiene que ver con el amor romántico y el amor confluente, que digamos que el amor romántico es lo que, dentro de sus características principales, tiene que ver que es para siempre, es heterosexual, por definición el amor romántico, es monógamo, y digamos que eso es como alguna de sus características principales, y se siguen presentando estas características en las juventudes que entrevistamos. Es importante comentar que las y los 40 participantes fueron elegidos de esa manera porque nos interesaba ese tipo de población en este estudio. 40 jóvenes, 20 mujeres, 20 hombres, cisgénero heterosexual, es decir, su género coincidía pues con su sexo. Y dentro del amor romántico hubo 2 características como principales que fueron como los discursos dominantes. Vamos a estar hablando aquí de discursos dominantes y discursos alternos, ¿no? Como discurso dominante, es decir, que casi todos en el grupo de discusión, en los grupos de discusión lo comentaron, todos o casi todos, es el tema de la exclusividad. Ubican al amor como una cuestión exclusiva, y priorizar al otro, el otro antes de mí. Y como discursos alternos, es decir, que 1, 2 o 3 participantes por ahí dentro de los grupos de discusión lo comentaron y pareció interesante, pero no lo comparten todos, es la idea del amor eterno. Aquí hubo como una división, había algunas que consideraban que sí, para que el amor sea verdadero tiene que ser eterno, o tiene que durar muchos años, y otros que decían no, o sea, el amor puede ser verdadero y a los 3 años o a los 10 años, a los 15 años se acaba porque ya no hubo respeto, porque ya no hubo interés, y no pasa nada, y fue verdadero durante el tiempo que duró. Asociar el amor con la felicidad también es algo que por ahí salió en algunas y algunos de los participantes, y en un participante particularmente, y que hubo eco en 2 o 3 más, la idea de que el amor actual se demerita y el amor de antes se enaltece. Argumento de que antes el amor era más bonito, ¿no? O sea, mis abuelos, como amaban mis abuelos y mis papás, y esta cuestión como romántica, en donde el hombre seducía o cortejaba a la mujer de una manera como más real para ellos, lo argumentaron de esa manera. No hubo eco en todas y todos los participantes, solo en un par más, y por eso ahí se pone. Y en cuanto al amor confluente, que es la definición de este mismo, es como la evolución, de una especie de evolución del amor romántico a nuestros días y a un contexto social en donde hay como más apertura a otras formas de amar. El amor confluente adopta algunas características del amor romántico, pero no tiene al matrimonio como fin último, no se caracteriza por ser eterno, o sea, dura lo que tiene que durar, no tiene que ser entre personas heterosexuales, no necesariamente busca, como lo dije, al matrimonio como fin último, ¿no? Digamos, digamos, se centra mucho como en la negociación de la pareja, lo que a la pareja le funcione, o incluso, porque tampoco tiene que ser de 2, aquí también pueden entrar relaciones poliamorosas, este tipo de amor reconoce otras formas de amar como el poliamor. De estas características hay 2 dominantes que ubican que el amor se construye, que el amor es una decisión que vas construyendo día con día, que nace de una atracción, ahorita vamos a ver más adelante el tema de la atracción, pero que se va construyendo. Y la aceptación y el apoyo, aceptar al otro tal cual es, que
bueno, ahí podemos aventarnos una discusión filosófica si podemos conocer al otro tal cual es o no, pero bueno, aceptar al otro tal cual es y apoyarse mutuamente. Además de la idea de libertad y respeto, que ahorita lo vamos a volver a ver, esta idea de libertad y respeto sobre todo lo decían ellas, no tanto como una descripción de, sino como un anhelo de. Y ahorita vamos a ir a eso. Luego, ¿cómo significan las relaciones erótico-amorosas? Cuando se habla de amor, no necesariamente un encuentro erótico o un encuentro sexual, sino una relación amorosa, el noviazgo es como la principal estructura, relación que ubican como significativa. No quiero decir que ningún joven en este mundo o dentro de Saltillo piense otro tipo de relación, pero digamos lo común y lo compartido, por lo menos en 2020-21, que fue el trabajo de campo de esta investigación, los 40 participantes comentaron como relación significativa todavía el noviazgo. Y el noviazgo además, casi en su totalidad de las y los participantes, como una especie de preparación o como un paso para llegar al matrimonio, que es la relación más significativa en temas de amor. Por eso se asocia mucho también la definición del amor al amor romántico, ¿no? Las características de las personas que buscan a alguien o se fijan en la atracción física, de hecho de ahí nace el amor, según su definición, de una atracción física y de personalidad, que van un poco de la mano, este típico discurso de te puede gustar físicamente, pero luego ya convives con esta persona y ya no te gustó tanto, o al revés, ¿no? O sea, no te llama la atención de entrada, pero convives con él o con ella y se te hace súper atractivo o atractiva. En las universidades, en una universidad privada particularmente, una de las dos, surgió, y solo en esa universidad, pero surgió en los dos grupos de discusión, tanto de las mujeres como de los hombres, las aspiraciones económicas y el nivel socioeconómico. Este argumento de es que si no pertenece a tu nivel socioeconómico, va a haber muchas diferencias y va a haber muchos conflictos porque van a entender la vida distinta. Y segundo, si la persona no tiene aspiraciones como laborales, económicas, pues no me es atractivo, no me es atractiva porque no vamos a estar como en la misma sintonía. Esto sucedió en una de las universidades y me pareció bastante interesante. Tienen como características de una relación satisfactoria el acompañamiento, el crecimiento mutuo, la comunicación y confianza, que son argumentos como muy comunes, pero además el respeto y el buen trato surge, ningún hombre lo comentó, solo las mujeres, y pareciera, su interpretación personal, pareciera más como un anhelo que como la descripción de lo que viven, el respeto y el buen trato. Y finalmente, los acuerdos de una relación se dan por sentados, o sea, difícilmente se sientan bueno, somos una relación exclusiva, ¿qué es exclusividad para ti? Cada cuándo nos vamos a ver, cómo nos vamos a ver, qué es lo que, o sea, cualquier acuerdo de la relación difícilmente se sientan a platicarlo previo a la misma, sino más bien se dan por sentados. Es obvio que un noviazgo es monógamo, es obvio que un noviazgo es exclusivo, es obvio que las cosas son así, pero luego dentro de esa obviedad pues hay muchos matices y entonces solo se habla hasta que hay un conflicto, ¿no? ¿De dónde creen ellos y ellas que construyeron sus ideas de amor y de relaciones amorosas? Sobre todo a partir de la familia, es el más fuerte, a través del ejemplo. Por ahí alguien comentó que sí platicó con su papá en torno a cómo debe ser un noviazgo, cómo debe tratar a una mujer, qué es lo que tendría que hacer cuando sale con alguien, pero fue solo uno. Los demás lo que comentaban es que pues, se aprende a través del ejemplo de sus padres y de sus figuras paternas, maternas, ¿no? Los tíos, los abuelos, las abuelas, las tías. Y en dos grupos de discusión de mujeres que comentaron que iban a terapia psicológica o que habían ido en algún momento a terapia psicológica, partieron o comentaron esta idea de que la terapia para romper con el patrón, esta importancia de conocer justo, a ver, si yo las ideas que tengo sobre amor y relaciones las adopté, por decirlo de alguna manera, de mis figuras paternas, algunas cosas me gustarán, irán bien conmigo, otras identificaré que no son tan convenientes, y la terapia me ha servido para
identificarlo y romper con ese patrón no conveniente y seguir con los que sí me convengan y me hagan me permitan relaciones satisfactorias, saludables. Los otros grupos son la escuela, particularmente o especialmente cuando la escuela es religiosa, en nuestro contexto saltillense católica, la iglesia, por supuesto, las amistades, aquí en el tema de la iglesia sí hubo tanto protestantes como católicos, las amistades y los medios de comunicación. Comentaron que tanto Instagram como YouTube, youtubers, influencers, la forma como relatan sus historias de amor, también es como una especie de producto aspiracional, pero identifican y hablan que pueden ser como riesgosos si uno piensa que así es la relación. O sea, sí identifican que eso es como una parte de sus vidas y que no van a subir a las redes como los conflictos o las peleas. Y entonces y es muy fácil idealizar una relación de un influencer y que deberíamos estar atentos a no hacerlo, ¿no? Pero de alguna manera consideran que es parte de donde aprenden estas relaciones que a través del cine comentaban que sienten que se pueden normalizar algunos tipos de relaciones y otras no. Los espacios del cortejo virtual prácticamente fue Instagram. Ubican a las aplicaciones de citas, por lo menos estas 40 personas y por lo menos en ese contexto en el que se dieron las pláticas, las relaciones de citas, como más para encuentros eróticos o sexuales, no tanto para una relación significativa y por lo menos públicamente, habrá que ver qué sucede ahí con la espiral del silencio, no es algo que analice en este caso, pero creo que sería interesante. Por lo menos públicamente lo que comentaban, y digo públicamente en este grupo de discusión, es que quien entra a las aplicaciones de citas es porque está como muy urgido de algo, ¿no? Cosa que habrá que ver después si consideran eso realmente o no. Pero Instagram sí. Instagram, Facebook no, Facebook consideran que es como una aplicación como de otra generación, en donde yo particularmente cuando lo escuché dije, yo soy más de Facebook que de Instagram y sí soy de otra generación, y luego ya poco a poco nos hemos ido adaptando más a Instagram porque como que suceden más cosas allí, pero Facebook sí es, lo ubican como algo externo a ellas y a ellos. Estamos hablando que las y los participantes fueron universitarios entre 2020 y 2021 y tendrían entre 18 y 24 años, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que ahorita, en este momento, tienen aproximadamente entre 22 y 28 años o algo así. No estaba TikTok todavía, o por lo menos no se había popularizado tanto. No sé si TikTok por ahí juegue de alguna manera. A mí me parece que no, pero habrá que investigarlo. La ventaja de Instagram es que facilita las conversaciones, ¿sí? Y esta es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Qué difícil es estar en la escuela o estar en un bar o estar en una fiesta y te gusta alguien y acercarte. Qué fácil es que esa persona suba una historia y reaccionársela, ¿no? Ese fue como el gran tema de por qué el cortejo en Instagram es tan fácil. Porque tú le pones una carita con corazones, que se asocia más como algo tierno o limpio, yo qué sé. O le pones el fueguito, que tiene que ver más con algo como erótico o tiene como unas connotaciones más bien eróticas, y entonces la otra persona ya sabe más o menos, no solamente que te llamó la atención o que te interesa, sino que en qué sentido te interesó o te llamó la atención. Ellas comentaban, a mí cuando me reaccionan con fueguitos y no busco eso, lo dejo pasar. A mí cuando me reaccionan con caritas de corazones, entonces sí me interesa, sí le pongo el like, ¿no? Me llamó la atención además que ellas identifican muy bien, aunque, o sea, matizaron, no solamente es el fueguito y el corazón, sino si subo una foto con mi familia y no me reacciona, si subo una foto normal, digo, en la escuela o lo que sea, y no me reacciona, pero subo una foto en bikini y me reacciona, es evidente que y sus intenciones son más bien como de encuentros eróticos y no tanto como de conocerme bien a mí. Algo así eran como los argumentos. Comentan que en Instagram se muestra uno de los de los usos que se le da es que se muestra lo mejor, ¿no? O sea, difícilmente en Instagram vamos a poner como nuestros fracasos, habrá quien lo haga, pero sobre todo ponemos como la foto en donde sentimos que salimos mejor, con los filtros, ¿no? Y que particularmente con las mujeres sienten que les empodera en el sentido que si alguien les está comentando,
tienen la libertad de dejarlo en visto. Cosa que en una fiesta, o en el antro, o en el bar, o en otro contexto, es más difícil dejar en visto. Si sigue insistiendo y ya te molestó que te esté reaccionando tanto, que te esté comentando cosas desagradables, lo bloqueas y se acabó. Pero ¿cómo bloqueas en el espacio físico? Es más difícil, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas de usar Instagram para este tipo de relaciones. Por eso se sienten un poco más seguras y seguros. Comentan que es más común, o comentaron en ese momento que es más común el uso de como el robo de identidad. En Instagram, que es más común en Facebook, es decir, que alguien se haga pasar por otra persona, como que es más común en Facebook que en Instagram, entonces por eso se sienten un poquito más seguras y seguros de que la persona con la que están interactuando es realmente quien dice ser. Pero además comentaban que difícilmente interactúan con alguien que no conocen o que no ubican por lo menos del espacio físico. O sea, por lo menos saber que, sí, es el que está en octavo semestre y que es amigo de no sé quién. Nunca he interactuado con él, pero me empezó a seguir, lo sigo, pero sí lo ubico del espacio físico. Y sobre todo, es Juan, mi compañero, o es Cecilia, la prima de mi amigo tal, o sea, alguien con quien ya interactúe de alguna manera en el espacio físico y que en el espacio virtual se va a intensificar esta interacción. Y el WhatsApp como el gran paso, que ahorita vamos a ir a eso. Bueno, las prácticas ya les estuve comentando un poquito en lo anterior, lo de se tiene más valor para cortejar, empoderar a las mujeres, y bueno, pues un poco eso. En la parte de arriba de este cuadro vemos algunas de las actitudes de interés en el espacio virtual. ¿Cómo le hago saber al otro que me interesa en el espacio físico? Pues hablando con la persona, procurándola, prestándole atención. ¿Cómo lo hago en el espacio virtual? Le reacciono, le comento, le respondo historias, chateo con esta persona y le pido el WhatsApp. Y esta es la ruta del cortejo virtual que hablaba hace rato, que surgió en los grupos de discusión y que luego se reafirmó en las entrevistas. Y la comparo con algo que había encontrado Helen Fisher por allá en 1994, si mal no recuerdo, en donde plantea los pasos del cortejo en el espacio físico, que era reconocerse mutuamente con la mirada, llamarse la atención, acercarse a la otra persona, empezar una conversación, imitar los movimientos del otro de manera inconsciente, que le llama algo así como empezar como el baile o algo tiene que ver con el baile, o sea, empezar como a bailar de la misma manera, si se puede decir así, con los movimientos, o sea, a veces nos damos cuenta, a veces no, me cruzo de brazos y la otra persona ya está cruzada de brazos. El contacto físico leve, que es la típica que estamos platicando con la persona, y, sí, entonces te estaba diciendo que no sé qué, ¿no? Y le tocas el brazo o el hombro de una manera como muy prudente y rápida, ¿no? Y esas cositas de hacerle saber al otro que te interesa o a la otra. Bueno, y finalmente la invitación a salir. Hoy deberíamos de vernos después, ¿no? Sí. Esto, ¿de qué manera sucede en el espacio virtual? Se empiezan a seguir en Instagram, casi siempre ocurre de esta manera, no es una ley esta ruta del cortejo, pero es muy común. Se empiezan a seguir en Instagram, se publica, una de las dos personas publica, se publican fotos o videos en las historias, sobre todo, pensando casi siempre en que alguien en particular la va a ver, ¿no? Y entonces, sí voy a subir la foto para todos mis seguidores, pero sé que la reacción que busco es de esta persona, ¿no? O en ocasiones, que también comentaban, y esto me pareció muy interesante, si ya sé que le gusta X anime y estoy en la revistería y entonces le tomo la foto al anime y la subo. Y ya sé que me va a reaccionar. Y sucede que sí, ¿no? Pero básicamente es, publicas la foto y esperas la reacción. La otra persona reacciona con un like, con una cara de corazones, con un fuego, casi siempre son como las 3 reacciones más principales en este contexto. No tanto los aplausos, no tanto la fiesta, pero sí sobre todo estas reacciones. A partir de esa reacción, la persona que la recibe tiene 2 vías. Dejarla en visto, 3. Dejarla en visto, ponerle like o responder. Si no te interesa para nada la persona, la dejas en visto. Si
le quieres agradecer, que es algo como común, pues nomás le pongo like a su reacción, no me interesa seguir platicando, gracias por reaccionar. Pero si sí te interesa, empiezas a comentar, ¿no? ¿A poco también te gusta? ¿Y cómo y empieza ahí la plática? Si la plática fluye, ahí inicia la conversación, si la plática fluye en Instagram y se empiezan a agradar, empieza a agradar esta plática, viene el gran paso, que a mí me llama mucho la atención que es pedirse el WhatsApp. Y me llama mucho la atención porque en 2020-2021 también, el chat de Instagram y el chat de WhatsApp tienen exactamente las mismas facultades o las mismas características. O sea, puedes escribir texto, puedes mandar audios, puedes mandar videos, puedes mandar fotos. O sea, vamos, incluso yo pensaría que el chat de Instagram es como hasta más, permite más interacción porque puedes mandar publicaciones y demás. Pero por alguna razón, el chat de WhatsApp tiene como esta connotación de dar un gran paso. Y ellos asocian a que quizá el WhatsApp no lo tiene todo el mundo. A tu Instagram puede acceder cualquiera, pero a tu WhatsApp no. Y es una forma de invitar a la otra persona a acceder a tu círculo más cercano, ¿no? Y que las notificaciones también solemos tener más, o sea, casi, es raro el que no tiene activadas las notificaciones de WhatsApp, ¿no? Casi todos tenemos activadas las notificaciones de WhatsApp, no así de Instagram, no necesariamente del chat de Instagram. Y que de alguna manera invitarle a que la conversación sea todavía más fluida. Y bueno, pues eso. Y de ahí pues vendrá la invitación a salir. Si fluye el chat de WhatsApp, viene la invitación a salir, que ya pertenece al espacio físico. Esto no termina aquí, es decir, o sea, este es como el cortejo, pero la interacción es constante, tiene que ver con enviarse memes, tiene que ver con otras cosas que ya durante la relación de cualquier tipo se seguirá dando, ¿no? Algunas de las conclusiones a las que llegamos tienen que ver con la polisemia y contradicciones en los significados del amor. Qué difícil es definir al amor, porque cuando lo empezamos a definir nos empezamos a contradecir. El amor difícilmente lo podemos explicar o lo podemos definir de una manera única, absoluta, universal. El amor es tiene definiciones, tiene muchas definiciones, son plurales, son abiertas, son contradictorias, sobre todo contradictorias, ¿no? Entonces, por eso, más allá de entender al amor como un concepto universal, habrá que ubicarlo en los distintos contextos culturales y aún así será contradictorio entre las personas que lo definen. Además, esto de ubicarlo en contextos sociales, y voy al tercer punto, esto de ubicarlo en distintos contextos sociales, tiene que ver con ubicar no solo al amor, sino las relaciones amorosas como un dispositivo social que responde al contexto en el que está, ¿no? O sea, ¿por qué el amor? Este ejercicio lo hago en una clase que tengo en una especialización de educación integral de la sexualidad. Y defínanme a la sociedad actual. Y entonces empieza, bueno, es inmediata, es fluida, por ahí sale, está mercantilizada. Ahora defínanme al amor en la actualidad. Es inmediato, está mercantilizado. El amor no es ajeno al contexto social en el que se ubica, es lo que quiero decir, ¿no? Responde a la lógica y la dinámica de la sociedad en la que se instala. Y finalmente, difícil es imaginar el concepto del amor fuera de una relación amorosa. O sea, al momento de significar el amor, empezamos a significar a la relación amorosa, ¿no? Y esta fue una de las cosas que me llamó mucho la atención de las conclusiones a las que llegamos, que toda acción social ocurrida en el espacio físico encuentra su adaptación en el espacio virtual. Es delimitado, también el espacio virtual puede propiciar ciertas dinámicas que no necesariamente van al físico, puede ser que también vaya en la otra vía, es decir, que el espacio virtual haga interacciones del espacio físico como los emoticones. Yo recuerdo por ahí que un tiempo se puso muy de moda decir XD, como para decir verbalmente qué es lo que siento, ¿no? Alguien dice algo y le digo XD, XD, o sea, te mando 2 emoticones verbalmente. También puede suceder así, pero sobre todo sucede de la otra manera. Todo lo que ocurre en el espacio físico encontrará su adaptación al espacio virtual. Entonces, en este sentido, las redes sociodigitales abren un espacio para el cortejo, pero también lo delimitan. Lo delimitan en parte, porque luego también hay como una apropiación una de las apropiaciones que encontramos fue el close friends. No sé, habrá que preguntarle a quien lo creó en Instagram, pero el close friends no creo que se haya hecho como con fines de cortejo, quiero suponer. A diferencia del de parejas de Facebook, que creo que no tuvo demasiado éxito, o por lo menos esa es una opinión personal,
Pero el close friends, una de las formas de llamar la atención del otro o de la otra era, la meto a mis close friends y entonces le doy a entender que, o sea, que me interesa que vea las historias que no cualquiera ve, que me interesa que vea como mi vida que no cualquiera ve, ¿no? Cosas así. Entonces lo delimitan, pero también lo adaptamos, ¿no? Estamos constantemente en adaptación o en apropiación, mejor dicho, de estos espacios virtuales. Y las formas como los integrantes o las y los informantes expresan el significado del amor parece tener relación con la forma en cómo cortejan en las redes sociodigitales. O sea, expresaron una forma de amor que tenía características románticas y en las redes sociodigitales, perdón, y las prácticas en las redes sociodigitales eran románticas en el sentido en el que parecía que en la ruta del cortejo virtual sí había como ciertas acciones para los hombres y ciertas acciones para las mujeres. Repito, en esta investigación se platicó, o la población de estudio eran cisgénero heterosexual, entonces sí había como ciertas roles de género pues en el cortejo, ¿no? ¿Y cuáles eran? Bueno, el hombre es el que reacciona, la mujer es la que responde, básicamente iba como por ahí, la mujer como que sube la foto, pero no es tanto de reaccionar al hombre, sino esperar, y se seguían manteniendo como estos roles, aunque una vez que los decían y que se escuchaban, venía como la pregunta de ¿y por qué lo hacemos así? Y venía la discusión, que era como también muy interesante, del por qué seguir estos patrones, ¿no? Y bueno, pues invita a estas nuevas investigaciones que extenderlo, este estudio, a juventudes que no puedan acceder a las interacciones en el espacio virtual, cada vez hay menos gente que no puede acceder a los espacios virtuales, pero sería interesante ver cómo funciona el amor y las relaciones amorosas, cómo lo buscan, cómo cortejan, abordar estas preguntas de investigaciones como en poblaciones LGBTIQ+, el estudio con personas adultas y adultas mayores, porque también me parece que cometemos un error en lo coloquial, no necesariamente en los estudios sociales, de asociar las nuevas tecnologías con las juventudes, cuando pues, no necesariamente es así. Todos utilizamos, o casi todas las personas, no importa la edad, utilizamos el espacio virtual. La presentación y narrativa de la persona en redes sociodigitales en torno al cortejo, o sea, cómo pongo mi foto de perfil, cómo subo tal, cómo elijo qué sí, qué no poner, etcétera. Y la relación con el contexto, entre el contexto político, social, económico, tecnológico, académico, industrial de una comunidad y sus formas de expresar el significado de amor y relacionarse amorosamente. Y surgió luego esta es una anécdota que he contado varias ocasiones, luego de una MIC que presento avances de estos resultados, y una de las doctoras que estaban en la mesa me comentaba, me parece que los resultados no están siendo fieles con la realidad. Me parece que estos resultados, más bien pareciera que le preguntaste a personas de los 80s. O sea, no creo que esté sucediendo así, checa bien tus instrumentos, tal. Y entonces una de las otras personas que estaba ahí en la mesa, un estudiante de universidad de Sinaloa o Sonora, si mal no recuerdo, toma la palabra y dice, yo lo vivo así. Y entonces una maestra de Hidalgo comenta, a mí me parece que mis estudiantes lo viven así, no sé si tiene que ver con los contextos. Entonces ya empieza la discusión, sí, esta doctora estaba en la Ciudad de México en una facultad de sociología, en donde pues probablemente las cuestiones de género estaban como muy platicadas y había como mucha discusión en torno a esto, a diferencia de otros contextos sociales, ¿no? Quizá. Entonces, de ahí esta necesidad de profundizar en este aspecto. Y pues básicamente eso. Este libro reúne esta investigación, la sintetiza, la tesis, a quienes les tocó leerla, que les ofrezco una disculpa nuevamente, es muy extensa, son muchas páginas, porque fue muy apasionante estar escribiendo y escribiendo. Y nuevamente, de verdad, una disculpa sincera. Esta tesis, o más bien esta investigación, o este libro, lo que hice fue resumirla, adaptarla un poco a un lenguaje un poco, en algunos casos, un poco más amigable o más cercano, pero sobre todo la reducción pasó de 300 y algo de páginas a 90, ¿no? Entonces, pues invitarles a leer este libro.
Desgraciadamente, nuestra universidad en este momento está pasando por un problema en cuanto a los sistemas y no podemos acceder al libro. En estos momentos me hubiera gustado poner ahí el QR para que lo pudieran descargar, como lo hicimos la vez pasada con el libro anterior hace un mes, un par de meses, pero por esa situación no se puede. De cualquier manera, es un libro que está libre, es open access, es libre para cualquier persona, no tiene ningún costo y estará alojado en la página de nuestra universidad. En el Facebook del cuerpo académico y de la facultad, de ser posible, pero si no del cuerpo académico, sí seguro, pondremos la liga una vez que esté libre. De cualquier manera, quienes estén aquí y quienes estén viendo el video y que quieran acceder a este libro digital, me pasan su correo o a dónde se los puedo enviar y se los envío el PDF. ¿Sí? Y mi correo es sí, ¿verdad? Importante, j.cervantes@uads.edu.mx, j.cervantes@uadec.edu.mx. Si alguien quiere igual escribir en el Facebook del cuerpo académico, por ahí también le podemos contestar, pero personalmente ese es mi correo personal, pues. Y pues muchas gracias, y no sé si haya preguntas. Las preguntas acá, Francesco. Voy a poner el libro de fondo. Sí, se escucha. Bueno, primero te quería felicitar mucho, Jesús, porque se me hace muy interesante lo que hiciste. Se ve que es un trabajo de investigación muy cuidadoso. Y solo, ahora sí que más que la pregunta, una reflexión, pero que me gustaría, la voy a iniciar yo, me gustaría que tú siguieras con esto. Con respecto a un aspecto que has mencionado de manera muy rápida, obviamente por los tiempos, y que a mí se me hizo muy interesante, de estos muchachos que te dijeron que para ellos sigue siendo importante el nivel socioeconómico. Claro, ellos te dijeron que para entenderse, etcétera, etcétera, que a mí no se me hace comprensible. ¿Por qué te entenderías más con una persona de tu mismo nivel socioeconómico? Te entiendes más con personas que tienes algo en común, que puede ser cuestiones culturales, de otro tipo, pero el nivel socioeconómico. Pero a mí se me hace interesante porque me parece una constante de las relaciones amorosas desde la antigüedad hacia hoy, que nos juntamos con personas de nuestro mismo nivel socioeconómico. Esto te lo dijeron explícitamente, pero yo creo que es una constante. Yo no conozco a nadie muy, muy rico que se haya casado con una persona muy, muy pobre, ¿no? Giddens nos decía, en la familia tradicional era una imposición de la familia, ¿no? Te casas con esto porque tenemos que aumentar el patrimonio. Exacto. Ahora, obviamente, todo esto está maquillado con la idea del amor, ¿no? Entonces dice, no, porque con él me entiendo más, con ella me entiendo más. Te entiendes con esto. Entonces se me hace muy interesante y al mismo tiempo, claro, triste, pero es así. Y me hace pensar esta idea del gato pardo, ¿no? Esta idea de que todo cambia para que nada cambie. Eso decía en esta novela muy famosa, Giuseppe di Lampedusa. Se refería a la política, pero se puede aplicar al amor porque cambian obviamente, como tú nos has enseñado, las herramientas, ¿no? La tecnología, pero esta constante sigue allí, ¿no? En las telenovelas, ¿no? Hemos visto de la persona muy pobre que se casa con la rica, pero solo ahí, ¿no? Entonces me gustaría que reflexionaras, profundizaras un poquito sobre esto y que si lo has detectado también, porque tú hablabas solo de estos muchachos que te lo dijeron explícitamente de universidades privadas, pero si lo has detectado en otros aspectos también de los otros entrevistados. Y de nuevo, muchas gracias, muy, muy padre. Muchas gracias, Francesco. Sí, fíjate, en estos grupos de discusión solo sucedió con estos estudiantes de una universidad privada, pero no logré como detectarlo en el subtexto, por decirlo de alguna manera, de los otros grupos. No sé si se presenta o no, pero sí me parece que tiene que ver con la idea de propiedad privada, la reflexión que yo podría hacer en este sentido es, sí, muy cercana a la tuya, de mientras no
redefinamos la idea de propiedad privada, difícilmente redefiniremos la forma de amor, ¿no? Difícilmente romperemos con las ideas de amor romántico, romántico entendido en este sentido que platicábamos, ¿no? Y me parece que sí tiene que ver con el cuidar la propiedad privada, el que siga estando como en el mismo contexto social, económico. Hay otra cosa que me pareció como muy, muy interesante que no viene aquí y que después reescuché, releí, porque pues uno es obsesivo, ya lo presentaste, ya te dieron el grado, ya quedó todo, ya publicaste el libro, ya, pero sigues yendo y sigues como buscando cositas. Y una de las cosas que me llamó la atención es aparece un poquito por ahí, pero no profundicé demasiado, el tema del capital social a través de Instagram. O sea, es muy fácil medir el capital social en Instagram, toda vez que son públicos tus seguidores. Y una de las cosas que comentaron ellas, en el grupo de discusión de las mujeres en espacio, de universidades privadas, fue fijarse, no todas, pero por ahí fue un argumento ahí que estuvo flotando, fijarse en la cantidad de seguidores que tiene. O sea, porque si es alguien como que nadie conoce o que nadie ubica o que pues como que no es tan atractivo. Pero, sí, no con estas palabras, pero un poco estoy parafraseando mucho, ¿no? Pero sí como esta idea de fijarse qué tan popular es el otro para ver qué tan atractivo es también, ¿no? Y qué tanto hoy tiene que ver con esta misma idea de capital, o sea, qué tanto tiene el otro y qué tanto está a mi nivel o qué tanto yo puedo escalar en el nivel a través del amor, ¿no? Que puede ser como esta cuestión aspiracional de me caso con el rico, me caso con el más popular, me caso con, ¿no? Para sentir que, o para escalar social, económicamente, ¿no? Pero sí es muy interesante. Gracias, Francisco. Pues primero muchas felicidades por tu libro y Gracias, tu desarrollo en estar insistiendo en estos temas que será tu tema de vida, pues. Dentro de este estudio que hiciste, y de esto que dices, Instagram, WhatsApp, y luego, ¿cuántas, o hay una estadística de cuántos llegaron a un noviazgo y cuánto dura este noviazgo para volver a empezar? Ajá. O sea, que este ciclo, o sea, es así momentáneo, o si hay, o ya cierro Instagram amoroso, o cierro WhatsApp amoroso, o sea, ¿cómo funciona eso? No hay, que yo sepa, no hay tal cual una estadística que mida cuántas relaciones son y cuánto duran. Y me parece, la duración puede ser fácil de medir, pero cuántas relaciones hay me parece que es muy difícil, porque aunque tú publiques esta foto o esta historia y pensando en persona A, pues te va a contestar persona B, persona C, persona D, persona, ¿no? Y en una de esas empiezas a platicar con persona F, que no tenías ni idea que podía interesarte, pero empiezas a platicar y sucede, ¿no? Y hay como algo, surge ahí algo padre, ¿no? Pero en el grupo concreto con el que estuviste investigando, hubo así, digamos, de los 40, decir, bueno, yo tuve y he tenido en este transcurso 7 relaciones, 7 noviazgos. Nunca se les preguntó como por números, pero un par sí lo comentaron. Y esto, tu pregunta me lleva a comentar esto y que me pareció muy interesante. Bueno, en un caso comentó, sí, mi novio de ahorita pasamos por esa ruta, digamos, ¿no? O sea, fue tal cual. Pero me llamó mucho la atención de uno de los hombres de los grupos de discusión de una de las universidades privadas, comentaba, no, a mí me parece que no sucede, o sea, como los espacios virtuales, estos no son significativos para el cortejo o las relaciones y tal. Perfecto, y ahí quedó ese comentario. Seguimos platicando y de rato él nos platica la historia con su actual novia. Y le sucede que estaban en la universidad y él necesitaba un instrumento que utilizan en su carrera. Y entonces dio con su actual novia que le prestó este instrumento, sé que lo empezó a seguir en Instagram, él empezó a seguir, empezaron a platicar, se pasaron el WhatsApp y fueron novios. Es como, o sea, la ruta del cortejo, ¿no?
Fueron como los dos que comentaron algo, pero no hubo como pregunta de estadística de esto. Sería interesante como medir de qué manera estas interacciones pueden llegar a una relación de noviazgo o se quedan flotando en el cortejo o deseo como permanente sin el compromiso de llegar a otra cosa, simplemente por el deporte de cortejar, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Antonio. No, pues padrísimo, Jesús. Muchas felicidades. Me gusta Gracias. mucho tu investigación desde el principio. Y cada vez que hay una nueva iteración me parece muy padre. Y cada vez se me olvida preguntarte esto. Ajá. Entonces, ahora que me acordé, voy a Gracias. aprovechar. Si las personas, bueno, hablan de que ellos para la ruta amorosa utilizan Instagram y no utilizan estas redes sociales como Tinder, etcétera. Pero siempre te había querido preguntar si detectaste que había, o sea, si estas personas, si sabes, si las personas decían, bueno, yo para tener novio utilizo esto, pero aparte utilizan Tinder de manera casual para otro tipo de búsqueda, o si había también una especie de subtexto de juicio sobre las personas que utilizan Tinder. O sea, no, yo no uso Tinder porque yo no quiero eso, yo quiero esto, otra cosa. O sea, si eran dos departamentos distintos de la misma vida social de una sola persona, o si había un juicio de que no, yo no uso eso, yo nada más uso Instagram para comunicar. En estos grupos particularmente sí había un juicio. Okay. Ubicar a Tinder, Bumble, sobre todo esas dos redes fueron las que comentaron, pero las aplicaciones de citas, pues, las ubicaban como un espacio no deseable, como un espacio, estas son palabras mías, pero como una especie de como manchado, como no, así, digamos, como una especie pervertido quizá, no deseable, final de cuentas. Y la palabra que se utilizaron es para gente urgida. O sea, yo como tengo o sea, como sí soy atractivo, como no me urge, como yo estoy bien en eso, pues no necesito de esas aplicaciones. Por una parte. Y por la otra, ubicarlo como un espacio que solo busca encuentros eróticos y eso pues no está bien, ¿no? O sea, no es bien visto, ¿no? Y se refuerza esta idea de los encuentros eróticos, solamente eróticos, sin lo afectivo, como menos deseable que con lo afectivo, se reforzó cuando, sobre todo ellas, platicaban de sus reacciones ante hombres que les reaccionaban con el fueguito, o que le reaccionaban solo sus fotos en bikini o mostrando de alguna manera más piel que con otras fotos, ¿no? Y me parece que sí. Pero no sé, a mí me llama mucho la atención que de 40 no haya habido una persona que dijera, no, sí, yo la verdad busco encuentros sexuales y me sirve muy bien Instagram para esto y lo otro. No sé qué tanto tenía que ver con los demás están comentando esto, mejor no me muevo. En las entrevistas tampoco salió. Creo recordar por ahí que alguien sí llegó a hablar de alguien que lo hacía, entonces por ahí se puede asomar, pero digamos, la percepción hacia los encuentros eróticos gracias o a través de o utilizando también aplicaciones o espacio virtual eran como, había un juicio negativo pues hacia eso. Gracias. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Betty. Muchas felicidades, Gracias, Betty. Chuy. Especialmente, bueno, porque también, al igual que mis compañeros, desde el proyecto, ¿verdad? En el doctorado y ahora cristalizado como un libro, pues es muy padre porque cada vez creo que surgen más inquietudes, incluso me parece súper interesante lo que al final muestras en el sentido de las posibilidades que puede dar el tema, ¿no? Como bien lo decía el maestro también, en el sentido de que será seguramente tu línea de investigación de vida, que espero así sea. A mí me surgió una inquietud y yo desconozco realmente qué plataforma de herramientas, pero algo que me parece muy interesante, porque bueno, al menos lo he escuchado en algunas personas, no necesariamente de la tercera edad, pero sí, conozco un par de, digamos, primas de la familia que en algún momento se han remitido, no sé a qué plataformas, pero son viudas, algunas de ellas, y han buscado estos espacios. Entonces creo que es muy interesante qué pasa también con adultos mayores o con personas de cierta edad que no sean necesariamente jóvenes,
Es decir, cómo está esta aplicación o estas aplicaciones, cómo les van permitiendo interactuar con otras personas, no sé si solamente nada más a nivel de conocer personas, sino finalmente buscar nuevamente una pareja, pues no sé si de vida o del momento. Entonces creo que explorar otro tipo de grupos, pero especialmente adultos, me parece interesante, sobre todo porque parte de lo que, bueno, comentaba en algún momento con mis estudiantes en gestión de la información, que también pocas veces les llama la atención, es que les digo, si ustedes, hay incluso revistas dedicadas solamente a tener estudio o generar estudios sobre adultos mayores. Y entonces, ay, no, maestra, ¿cómo? Yo, sí, es bien interesante, o sea, conocer, digo, creemos que solo ocurre en las juventudes o ciertos grupos, pero en realidad creo que hoy por hoy hay otros espacios donde, o más bien otros grupos, donde se están generando interacciones interesantes. Entonces, ojalá que lo puedas hacer, me encantaría. Y ahorita así como anécdota, me acuerdo mucho en algún momento, Aide y yo, fuimos a lo que le llaman la escuelita que está ahí en Urdiñola, que es la casa, bueno, es una escuela para adultos, y bueno, hay de todo, ¿verdad? Zumba, computación, etcétera. Pero me acuerdo muchísimo de una señora en aquel momento que estaba muy preocupada porque estaba generando bueno, escribía y estaba haciendo un poemario. Y para ella era importante dar a conocer su trabajo, y me acuerdo que mucho de su trabajo tenía que ver justamente pues con el amor. Entonces, me acuerdo que ella estaba muy preocupada porque ella quería compartir, dijo, es que yo quiero compartir con otros. Entonces, creo que eso es muy padre para poder, entonces, ojalá te des una visitadita por ahí, a lo mejor podrás encontrar cosas interesantes, porque de repente lo que les mostraban en aquel momento como capacitación a los adultos eran, me parece, Excel. Y yo, bueno, ¿y cuándo lo va a aplicar, verdad? Entonces, realmente había otro tipo de inquietudes, sobre todo para procesar textos, pero creo que sería interesante explorar qué está pasando ahí en ese centro de cómputo, que tenían. Yo creo que todavía lo tienen, y creo que ya a partir de este año, yo creo, o incluso a partir de este 2024, seguramente ya se activó con mayor intensidad la participación de los adultos, ¿no? Entonces, ojalá, sería interesante qué está pasando en ese centro de cómputo con los adultos mayores. Y muchas felicidades por tu trabajo. Muchas gracias, Betty. Y sí, sabes que yo creo que uno de los problemas de quienes investigamos el amor, es que luego tendemos mucho a ir con juventudes. No todos, no siempre, evidentemente hay muchos estudios en torno a adultos mayores, adultos y demás, pero sí está como esta idea, y hablo como lo coloquial, o por lo menos en mi percepción, de asociar el amor con la juventud, el amor y el erotismo con la juventud. Esta semana o la semana pasada vi un video en TikTok de estos que luego se viralizan en otras plataformas, de una chica que decía, muy segura, que si ya no te casaste a los 40, ya retírate del mercado, ¿no? O sea, hablando en estos términos como mercadológicos, o sea, ya, como que ya no fue, ya el amor ya no fue para ti, ya busca otras cosas, dedicas, como si el amor tuviera vigencia, ¿no? O sea, como si el amor fuera solo para las personas jóvenes y solo para tener una relación de matrimonio para toda la vida, ¿no? Porque de otra manera no entiendo de dónde nace este comentario. Y sí me parece como muy necesario abordar el tema del amor con personas adultas mayores. Tengo por ahí en el tintero, yo espero que para el próximo semestre lo trabajemos, una investigación sobre la idea de amor eterno con personas adultas mayores de más de 50 años juntos, ¿no? Que otra vez, quizá estoy cayendo en el estereotipo de son adultos mayores, entonces son relaciones de muchos años juntos. No necesariamente, o sea, habrá adultos mayores que están teniendo encuentros eróticos o afectivos esporádicos, por decirlo de alguna manera, y será interesante investigarles. Pero sí, como que tendemos a eso, creo. Entonces, pues sí. Quiero aprovechar igual este paréntesis para invitarles. En 15 días vamos a presentar en este espacio, bueno, entre este espacio y arriba, el viernes 26, ¿es verdad? Viernes 26 de abril, La Boda 2084, que es una obra de teatro surgida de un proyecto de investigación-creación sobre imaginarios futuros de amor e inteligencia artificial, hecha con estudiantes de la Facultad de Comunicación que recogieron los discursos, los imaginarios de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en torno al futuro,
nuestro futuro, inteligencia artificial y amor. ¿Cómo serán las relaciones entonces y demás? Entonces, pues invitarles a las 12 del día, viernes 26 de abril, y pues eso. Hola, buenos días. Chuy, mi pregunta es en relación a cómo ves la volatilidad de los datos que recuperaste en tu tesis y a partir de ahí, tú más o menos en cuánto tiempo crees que se podría hacer una réplica del estudio para identificar nuevas formas de cortejo. ¿Crees que las redes sociodigitales que investigaste, bueno, ya nos comentas cómo modificaron las pautas del cortejo, entonces en ese sentido, ¿qué tanto las aceleran? Y entonces, ¿cada cuándo tendríamos que estar renovando los datos para tener una noción actualizada de lo que está ocurriendo? Digo porque ahorita pues las plataformas surgen de un día para otro, ¿verdad? Y el seguir el paso de la innovación está medio difícil. Sí. Pero sí, más o menos, ¿qué fue lo que observaste al respecto? Gracias. Sí, me parece, y esto es más como una especie de interpretación, ¿no?, que surge de la percepción de lo que alcanzo a ver, porque no he hecho una actualización de esto, pero una de las discusiones que hacía comparando cómo lo veía Helen Fisher en el 94 y cómo sucede en 2021-22 en Saltillo, en otro contexto cultural y demás, y cómo se adaptan, que al final un poco la esencia es lo mismo. Creo que lo que pudiera responder pues en este sentido es que no importa tanto qué plataforma llegue o qué plataforma se vaya, de alguna manera adaptaremos estas prácticas a las plataformas. Sí creo que pueden ir cambiando los roles, sobre todo de género. No sé si del 2021 al 24 haya habido un avance significativo en este sentido, pero me parece que la dinámica será como muy similar en cuanto a las prácticas. O sea, si al rato llega otra red social, el llamar la atención, el acercarse, la plática fluida, de alguna manera sucederá en estos espacios. Algo que me llamó mucho la atención y les voy a adelantar un spoiler de este estudio, que lo platicamos con las y los participantes de este proyecto de investigación-creación que los acabo de invitar, es que, como escucharon, se llama La Boda, y es porque el proyecto, o es decir, la relación que vamos a representar es de una boda, es en un matrimonio. Entonces, se sigue manteniendo la idea del amor para siempre, la idea de la institucionalización del amor a través del matrimonio, por lo menos en estos contextos, insisto, saltillenses. No quiere decir por eso que sea más anticuado o mejor o peor o más verdadero, no, simplemente son las cosas a lo que le seguimos dando valor. Imaginamos relaciones con robots, imaginamos relaciones futuras como que parece que traemos de la ciencia ficción, pero las seguimos ubicando en una boda, con conflictos entre las familias, con gente opinando en torno a eso, ¿no? O sea, entonces, no quiero decir que así vaya a ser dentro de 60 años las relaciones, pero hoy las imaginamos así. Hoy imaginamos que dentro de 60 años va a haber muchos avances tecnológicos, pero en esencia es como la misma cosa, ¿no? Entonces, creo que las interacciones, a pesar de los avances tecnológicos, seguirán siendo o partiendo pues de este modelo, por lo menos en el cortejo, de llamar la atención del otro o de la otra, de empezar a interactuar poco a poco, de utilizar, no ser tan directos, quizá poco a poco seamos un poco más directos, pero parte de este juego del cortejo es también las indirectas, es el te digo que me gustas, pero no te lo digo así, sino te mando un corazoncito, o no te dedico la canción, nomás te digo que estoy escuchando esto, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece. ¿Alguien algo más? Profe, muchas felicidades por su libro. Muchas gracias. Se escucha muy interesante, la verdad. Gracias. Y quiero hacer 2 comentarios. Primero, el uno, de que la conclusión de WhatsApp como exclusividad, creo que sí, total, porque yo lo he vivido y he escuchado a muchos de mis amigos también diciendo lo mismo, de que WhatsApp es exclusividad total. Entonces sí, yo creo que la conclusión está bien. Bueno, gracias. Yo experta en doctorado, pero sí, eso es lo que voy. No, te agradezco mucho el comentario, porque además es como reafirmar sí. algo que encontramos. Sí, exacto, es exclusividad total. Y la número 2 es que
sí estaría muy interesante checarlo con la comunidad LGBT, porque yo también, pues, convivo con estas personas y yo sé también las interacciones y total, siento que se aplica diferente porque yo conozco a más personas que sí utilizan estas redes sociales, las de citas o Grindr, por ejemplo, y sí lo ven de manera muy diferente a como una persona heterosexual. O sea, siento que los resultados de estas personas cisgéneros heterosexuales no serían los mismos a una persona género fluido, pues yo qué sé, con una relación poliamorosa. Entonces sí, estaría súper interesante aplicarlo con la comunidad. Sí, te agradezco mucho y qué bueno que lo comentaste porque desde hace rato tengo que comentar esto. Gabriela Montoya es una investigadora de Tijuana, si mal no recuerdo, o Mexicali, sí, por aquellos lares de nuestro territorio nacional, que está realizando su doctorado en Ciudad de México, no recuerdo si es la UAM o es... Bueno, en la Ciudad de México está realizando su doctorado y está en su tesis doctoral, y justo ella se centra en interacciones en aplicaciones de citas con todo tipo de personas, ¿no? O sea, con todo tipo de identidad sexual, todo tipo de preferencias, orientaciones sexuales o sexogenéricas. Y me parece como súper interesante como esta idea, primero, este prejuicio de que más que Tinder, más que Bumble, Grindr o Grindr, es como más perverso o mucho más explícito o mucho más, no sé si decir hasta explícito, sí, ¿no? Es como muy, muy interesante. Ahora, también es importante comentar esto. Las personas que llegan a este estudio, a estos grupos de discusión, llegan sabiendo que van a hablar sobre amor y relaciones amorosas. Si llegaran, estas u otras, pensando, vamos a hablar de aplicaciones de citas y encuentros eróticos sexuales, quizá se abre espacio a que vean desde otro lugar las cosas. No, o sea, no quiero hablar completamente de sus argumentos cambien, pero quizás los matices puedan ser distintos, no sé. Pero sí, me parece como súper interesante. Habrá que echarse un clavado sobre lo que encontró Gabriela en Ciudad de México, porque su estudio es en Ciudad de México, y compararlo con lo que podamos encontrar por acá. Y gracias. De Muchas nada, gracias. profe, muchas felicidades de nuevo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Pues yo tengo dos cuestiones, Jesús. Gracias. La primera es motivada por el comentario de Betty y que tiene que ver con las representaciones del amor en los medios de comunicación. Entonces, cuando estaba hablando Betty sobre la representación, el amor en las personas mayores, recordé dos productos de comunicación. Uno más o menos reciente, que es esta serie de Grace and Frankie. No sé si la han visto, Grace and Frankie. Bueno, ahí hay una representación de una relación amorosa que se construye desde la adultez, desde la mayoría de edad. Muy interesante. Y luego me puse a pensar, ¿cuál fue el primer producto en el que yo recuerdo haberme enfrentado a una relación amorosa en personas adultas mayores, no como la continuación de su amor de la juventud, sino algo que se construye en ese momento? Y me fui hasta García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Claro. 1985. Lo acabo de googlear, no es que me lo supiera. Entonces, esto me lleva a una reflexión de... en muchas ocasiones se dice que los cambios demográficos están llevando entonces a una mayor representación de las personas adultas mayores y de todas estas cuestiones que les atañen, pero en realidad no es tan reciente. Es decir, no sé si haya seguramente algunos otros antecedentes previos a García Márquez, pero yo empiezo a sospechar que esta idea de que es muy de ahora quizás no lo es tanto, y entonces en todo caso estamos observando una revaloración o una mayor visibilidad de este tipo de relaciones en ese sector. Entonces, eso es nada más el comentario que me detonó la intervención de Betty. La verdadera pregunta, a lo que realmente te quería llevar, a que si me pudieras hacer un comentario, parte de lo que dijo Francesco, cuando estaban pensando ahorita en términos de el amor desde la propiedad privada. Entonces me puse a pensar, ¿cómo es el proceso de construcción del amor? En términos, y mi referente en este caso no es exactamente la propiedad privada, aunque seguramente hay también un poco de eso, sino desde la religión. Contexto. En la licenciatura tuve una compañera que es judía. Entonces, platicando con ella, nos compartía que para ella era simplemente inimaginable, o sea, no le pasaba por la cabeza
el tener una relación amorosa con alguien que no fuera judío como ella. Entonces eso me llevó a pensar, ¿cómo entonces, ahorita, cómo es que se construye el amor? Si el amor se construye desde la propiedad, si el amor se construye desde el aumento del capital y del patrimonio, etcétera, etcétera, pero también en este otro caso, que quizás pueda haber algo, pero no estoy seguro que sea lo principal, desde la construcción de la comunidad y de la nación, que para la comunidad judía es algo importantísimo, sobre todo por todos los años de persecución, etcétera, etcétera. Entonces, el cómo se construye el amor y entonces cómo vamos construyendo, admitiendo, permitiéndonos sentir una emoción y dar rienda a la relación a partir de esas variables que de romántico no tienen nada, pues no en el término del amor romántico como tradicionalmente se le representa en los medios de comunicación. Entonces, no sé si esto te lleve a alguna reflexión o algo que nos pudieras compartir, Jesús. Sí, justo voy con la segunda parte y luego con el contexto que hacías de lo de Gabriel García Márquez. Me parece que sí, el amor es difícil que sea genuino en el sentido que casi siempre es con alguien que oscila nuestro rango de edad, oscila nuestro rango socioeconómico, oscila nuestras ideas, oscila en nuestras ideas. Entonces, pues, te estás enamorando de un otro, te estás enamorando de ti mismo proyectado en un otro, ¿no? Esa es como la gran pregunta y la imposibilidad de encontrarnos con una diferencia realmente. Estas ideas, solo hago un paréntesis, de las relaciones futuras, posiblemente con inteligencias artificiales, ya el simple hecho de imaginarlo, por las referencias que tenemos del cine de ciencia ficción, literatura, por lo que sea, pero el que lo adoptemos y el que lo veamos como un futuro posible relacionarnos con inteligencias artificiales, recrudece pues esta idea de no me interesa relacionarme con el otro, me interesa relacionarme conmigo, ¿no? O sea, con mis ideas, con mis cosas y que el otro se parezca a mí o a lo que yo quiero, con lo que yo me quiero relacionar. Y me parece que sí que una de los grandes retos para ir diluyendo esta polarización en la que vivimos, que me parece que el amor también le está viviendo, es entender que, y es una de las reflexiones que suelo hacer en clases, ¿no? Que entender que mi construcción de mundo, de universidad, de idea de Dios, de idea de familia, de idea de amor, de idea de amistad, de todas estas, lo que me define, lo construí a través de mis interacciones. Y el otro lo hizo igual, a través de sus interacciones. La única diferencia de que el otro, y esto luego lo futbolizo mucho, de que el otro le vaya a los Tigres y yo le vaya a Rayados, es que mi contexto me llevó a eso. Y al momento de entender quizá esa diferencia, me acerco más al otro. Es decir, aunque pienses distinto a mí, entiendo cómo construiste esa diferencia y podemos encontrar como puntos o puede haber puntos de encuentro, podemos construir estos puentes de diálogo y demás. Pero sí, digamos que son excepciones, y con esto brinco a lo otro, son excepciones las relaciones de la diferencia, ¿no? Casi siempre las relaciones, me parece, son como parten de lo mismo, o parten desde el mismo lugar, en el mismo contexto cultural, pero son excepciones las que no. Como son excepciones, y me parece que siguen siendo excepciones, la representación de las historias de amor de personas no jóvenes. O sea, no sé Gracie Frankie cómo sea, no lo he visto. El amor en los tiempos del cólera es una excepción dentro de todas las historias de amor que hay en la literatura de jóvenes, de personas jóvenes. Y no solo eso, el amor en los tiempos del cólera me parece que es mi interpretación, no quiero, bueno, si entramos en debate, pues entramos en debate, pero me parece que sigue siendo una historia de amor de jóvenes, ¿no? Es decir, es el amor que no pudo ser en la juventud, pero que después se encontró, pero fue ese amor de la juventud lo que lo mantuvo, me parece, o sea, sigue siendo una historia de jóvenes, aunque no, pero sí, y de cualquier manera sí me parece que siguen siendo excepciones y tendríamos que democratizar más las historias y la representación del amor en los medios de comunicación, no nada más con las edades, también con las distintas formas de amar de poblaciones LGBTIQ+, y también distintas formas de amar en temas de poliamor o no monogamia, ¿no? En general. No, está padre lo que decías, pero
yo pensándolo, yo no creo tanto que la cuestión religiosa específicamente. En general, toda identidad extrema, por supuesto que no se lleva con el otro extremo. Y ese es el punto de partida. Yo, por ejemplo, en ámbito político, yo no he conocido nunca a nadie de extrema izquierda que se haya casado con alguien de extrema derecha. Y hasta la religión en algunos puntos, cuando no son extremos, las posturas, las identidades. Por ejemplo, yo conocí un amigo católico que se casó con una muchacha, en este entonces ya no es muchacha, que era cristiana evangélica y se convirtió. Se convirtió porque obviamente ahí sí, como dices tú, había un choque. El punto es que yo creo que, por ejemplo, dentro de la comunidad judía o dentro del Islam, por supuesto, claro que hay casos de personas de religión islámica que se casan con católico, por ejemplo, son muy raros. Yo creo que ahí el punto es que hasta en la comunidad judía la veo muy difícil que una persona rica se case con una persona muy pobre. Ese es el punto. O sea, obviamente, como dices tú, es muy buena la observación porque yo digo, no estudio esto, a lo mejor sería bueno hacer algo muy de acuerdo. juntos. Es algo muy multicausal, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, pero yo sigo viendo la cuestión económica, no la propiedad privada, porque Giddens nos dice que hasta en la familia tradicional precapitalista, esto era la idea, ahí te lo imponían tus padres, hay que aumentar el patrimonio. Era muy típico en Italia, en el sur, los que tenían grandes terrenos. Nunca me voy a juntar con un pobretón, me voy a juntar con una persona que tiene un terreno igual o mayor que el mío, ¿no? Y esto obviamente ha cambiado un poco la forma, pero yo creo que sigue así. Y repito, yo no sé ustedes, yo no conozco a nadie que siendo muy rico se ha casado con una persona muy, muy pobre. Yo a nadie. Claro que debe de haber algún caso, pero muy excepcional. Pero yo creo que ahí se encuadra, sino dentro de estas identidades religiosas, como mencionabas tú, Gabo, política. De todas formas, luego la cuestión económica la sigo viendo principal, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, ahorita sí me gustaría como, en lo que se acuerda, Antón. Fíjate que sí, tiene que ver con las identidades y pudiéramos hacer algo como en torno a eso, porque justo el año antepasado, y todavía el año pasado la presentamos, montamos una obra de teatro que escribió Vicente Leñero que se llama Todos somos Marcos. A mí lo que me llamó mucho la atención de esta obra de teatro, que fue la interpretación que yo le di, porque Vicente Leñero le escribe para representar un momento de la época del 94-95 con el ZLN, y lo representa a través de una relación amorosa, ¿no? Pero está hablando del ZLN. Él, en su libro Vivir del Teatro, que es una especie de autobiografía profesional, señala que escribe esta obra junto con otras, haciendo un proyecto que se llamaba Teatro... Ay, ¿no te acuerdas, Toño? Bueno, como teatro efímero, una cosa así, o sea, como... ¿Era efímero? Sí. Que él, Leñero como periodista, dice, son como las notas, o sea, las notas de prensa. Hoy es vigente presentar la nota, pero una nota mañana o pasado mañana, a diferencia de un reportaje, una crónica o una entrevista, ya no tiene sentido como retomarla. Y él veía así esta obra de teatro. Cuando yo la leo, me parece, y es algo que platiqué con su hija, con Estela, le digo, es que me parece que es súper vigente, porque para mí no estaba hablando del ZLN nada más, estaba hablando de un momento de polarización política, ideológica en México, y cómo el amor... cómo puede haber una separación amorosa por diferencias ideológicas, que al final va de eso, para mí, la obra de teatro. Y la montamos, y entonces a ver, jóvenes que no tenían ni idea del ZLN, que luego me platicaban, es que a mí me pasó una vez en una cita que empezamos a hablar y salió Chairo, o salió Fifi, y no hubo segunda cita. Porque, y me parece que va en este sentido, ¿no? O sea, de cómo de repente sí se puede acabar el amor o no suceder el amor por una diferencia ideológica. Y es donde nos cuestionamos. Entonces, ¿qué es el amor? ¿No? Y entre
restos, también obviamente los estudios, ¿no? Sí, Cuánto claro. has estudiado, obviamente podemos fingir que no es así, pero sí es así. A por lo supuesto. mejor es menos, pero una persona con doctorado, con una persona que, claro, sabemos que lo doctorado no te quita lo pena, Ah, sí. pero digo, más en general, ¿no? El nivel cultural, una persona con un nivel cultural muy alto, no difícilmente se queda, puede empezar a lo mejor una relación con una persona con un nivel cultural muy, muy bajo, ¿no? Entonces los extremos, como lo decías también tú, ¿no? Existen, pero difícilmente luego duran, ¿no? Serán las excepciones, ¿no? Que es lo que comentábamos, o sea, será una excepción, porque sí, habrá alguien que nos diga, no, sí, yo tengo una relación de tanto. Sí, bueno, pero es la excepción. Para que quede en la grabación. ¿Qué me dices de García Márquez? Y te contestan, ¿y en qué equipo juega? Entonces, pues ya, ¿cómo entramos a relacionarnos? Realmente, ¿qué es lo que compartes, no? No puede ser solo estarse viendo. Al inicio sí puede ser bonito, pero después no. Estamos hablando obviamente de relaciones de mediano o largo plazo. Sí. Una relación de una noche, pues, aunque sea que no sepa quién era Sí, Márquez. no tienes que saber ni el modo, nombre, ¿no? O sea, pero, ajá, venga. Andas de un lado para otro, perdón. No, con esto del ejemplo de los judíos, hay un chiste entre judíos de que si dejas a 2 judíos en una isla, vas a volver al año siguiente y va a haber 3 sinagogas. La de uno, la del otro, y una tercera que construyó nada más para no ir a esa. Porque, pero ¿no te acuerdas, a ti que te gusta mucho el teatro, del violinista en el tejado? Ajá. La obra de teatro. La verdad no la conozco. Al ser teatro musical tengo como cierta versión. No la conozco, pero coméntamelo, El por favor. violinista en el tejado es una obra muy padre de un señor judío en una comunidad judía rusa, que es en las épocas del zar todavía, Ok. que es lechero y tiene 4 hijas, ¿no? Y él lo ve como una maldición, así como que Dios me dio el castigo de tener puras hijas porque tengo que conseguirles marido. Y todavía es una comunidad muy tradicionalista, que el papá va a la sinagoga y consigue al marido de la hija. Y le consigue un muy buen marido porque el carnicero, que es rico, se fijó en la hija, pero la hija no se quiere casar con el rico. Entonces él tiene que montar toda una... Él es más progresivo que la esposa, porque él se casó por conveniencia, y tiene que montar toda una obra de teatro de que Dios le dio un sueño de que la hija se tenía que casar con el sastre, que es con el que se quiere casar la hija, pero es pobre. Entonces le tiene que montar a su esposa él todo un teatro de que la hija se tiene que casar con el que ella quiere y no con el rico. Entonces él tiene que dejar primero su preferencia de que su hija se case con alguien más rico, pero la segunda hija se va a casar con un comunista, o sea, con un estudiante que viene de Moscú. Ajá. Y que está en las revueltas. Entonces eso ya es como que otra cosa que tiene que lidiar. Y la tercera hija se quiere casar con alguien que no es de la comunidad. Y otra vez, y hasta que la última hija se quiere casar con un gentil y ahí ya no puede. Entonces tiene que irse deshaciendo de cada una de sus presupuestos de con quién se van a casar sus hijas. Y es interesante para esta discusión, porque cómo tiene como que una escala de prioridades de con quién se van a casar las hijas y se tiene que ir deshaciendo. Y yo lo que acabo de ver es que me estoy perdiendo de una gran historia por el simple hecho de que es teatro musical, ¿no? Porque todos tenemos nuestros presupuestos y es como, teatro musical seguramente es algo como muy superficial y malhechón y X, ¿no? que es como el presupuesto que tenemos quienes hacemos teatro de texto como para posicionarnos en un lugar como cualquier identidad, ¿no? O sea, siempre ubicar al otro y alejarte lo más que puedas de ese otro para poder pertenecer todavía mucho más a tu comunidad, ¿no? Pero sí, es como bien... Muchas gracias por compartir. Oye, y ahorita otra cosa que era lo que quería comentar respecto a esto, que en Estados Unidos se está dando mucho el caso de que mujeres jóvenes de, no sesgo, pero de inclinación de izquierda, ajá, más de izquierda, más demócrata, que se están casando o buscando una relación sentimental ya más establecida con hombres jóvenes de inclinación más de derecha, al preguntarles por qué, dicen que es porque los hombres de izquierda son muy femeninos.
O sea, Ok. que son como, ay, es que son muy débiles, es que son muy femeninos, es que no te, dirían en México, no te resuelven, pero ese es como que el subtexto, ¿no? Así como que es que los hombres más de derecha están más establecidos, tienen más fondos económicos, son más como que más fuertes en el sentido tradicional, pero sigues lo que dice Francesco. Sí se casa, así, pero del mismo nivel socioeconómico. Claro. De otro nivel socioeconómico. Ahí es un poco más complicado encontrar casos. Sí, me parece como súper interesante y pareciera como medio irreal, pero son cosas que están como sucediendo. La otra que yo vi hablando como juventudes y posiciones políticas y progres, conservadores, tal, es que, eh, no sé si sea cierto o no, esas cosas que salen en TikTok y los videos que se viralizan, pero que uno de cada, si mal no recuerdo, era como 1 de cada 5 jóvenes son más conservadores que sus abuelos. Hombres, o sea, 1 de cada 5 hombres jóvenes son más conservadores que sus abuelos. Y estamos teniendo también como una generación de hombres o de personas quizá como ultra conservadoras, ¿no? Y otra vez, ¿por qué como que nos brinca esto? Porque asociamos el tema de la juventud con lo progre, cuando pues, no necesariamente, o sea, no es una cosa de edad. Pero bueno, Sí, eso es un nada más. problema Ajá. grave de radicalización, sobre todo entre hombres jóvenes, Ujú. de radicalización hacia la derecha de un discurso específico de... Les están manejando mucho el discurso ahorita de tú eres hombre, tú no tienes valor intrínseco. Entonces no vales nada y tienes que trabajar, tienes que hacerte fuerte, tienes que hacerte poderoso, tienes que hacerte... Y es pues es un problema. Sí, sí que es interesante que esto surja al mismo tiempo que están los discursos de las masculinidades también como muy fuertes, ¿no? O sea, justo como romper con estas ideas, pero a la par está un discurso que recrudece estas ideas, ¿no? Y, otra cosa. Ahorita que decía de que no hay, esto es interesante, que no hay historias de amor entre adultos mayores. Ujú. También a veces lo que sucede es que sí las hay, pero como no nos aparecen a nosotros en nuestra esfera mediática, les digo porque mi mamá cada rato va al cine a ver historias de adultos mayores, que uno se le pasan de noche. Claro. O sea, de que, es que voy a ver la tercera parte de Book Club. Que le así de que, son historias románticas de adultos mayores y así, pero como a veces no se nos dan a nosotros en el algoritmo. Claro. O en el mainstream de nosotros no aparecen, nos pasan de noche. Yo que trabajo videojuegos, hay mucho la idea de que es que no hay videojuegos para adultos mayores. Y dice el analista, hay una industria enorme de miles de millones de videojuegos para adultos mayores que son de encontrar cosas escondidas en un cuarto. O sea, te ponen, es un cuarto y hay como que 5 cosas que tienes que buscar y lo andas buscando ahí y son industrias enormes, pero como a nosotros no nos aparecen, nos pasan de noche. Entonces estaría interesante también buscar si a lo mejor es algo de eso. Digo, no que haya muchas. Es como un sesgo tanto personal como mediático y no tanto como... Digo, sí, sin puede duda ser. hay menos que de jóvenes, Yo creo pero que sí. a lo Ajá. mejor sí hay y tampoco las encontramos tan fácil. Te paso Toño. En los videojuegos es la violencia que ven los jóvenes, que consumen los jóvenes, es la violencia y la acción. Y en los adultos mayores son las cosas más tranquilas, crucigramas, resolver problemas, cosas más del cerebro Y que no que requieren de la adrenalina. una urgencia temporal también, que te Exactamente. puedes tardar en hacerlo. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues entonces le damos nuevamente un aplauso a Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes han participado en este evento aquí presencialmente y a quienes están en este momento checando posteriormente la grabación. Muchas gracias y les pedimos entonces que estén muy atentos a esta presentación de Jesús y a los siguientes eventos del Cuerpo Académico Cultura e Identidad. Gracias y hasta la próxima. Gracias.